Excelente día tengan todos ustedes. Nuestro tema de hoy es lo que es datos numéricos y procedimientos de redondeo. Mis compañeros explicarán los demás temas. Pues empezaré con datos numéricos y después seguiré con procedimientos de redondeo. Bueno, los procedimientos de lo que son los datos numéricos, solo daré los conceptos que son cómo se pone lo que es número. Bueno, número. Número. Número se puede definir a todos los que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Todos los números. 1, 12, 8, etcétera. Las cifras. Algunos no sabemos qué son las cifras, cómo se les domina las cifras. Cifra. Se puede decir, por ejemplo, quiero que me hagan, si dice el maestro, quiero que me hagan un 1250. Eso es una cifra, te está dando una cifra. Se le llama cifra. Enteros. Los enteros son los que no van con puntos decimales, no tiene que llevar ningún punto, van enteros los números. Sí, no sé si alcanzan a ver. Ya no pinta mi pluma. Los fraccionarios. Fraccionarios. Es muy común en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando compramos por medios, un medio de tomates, un kilo. Esos son los fraccionarios. Se utilizan lo que es problemas matemáticos, 8 décimos, etc. Esos son los fraccionarios. Y están los mixtos, los números mixtos. Igual son combinados con números enteros y fraccionarios. Por ejemplo, va una suma de enteros con fraccionarios. El metro es la unidad fundamental del sistema que corresponde a la escala que mide el hombre en la vida diaria, como por ejemplo las casas, edificios, etc. Aunque en ocasiones con menos frecuencia tienen que medirse otras longitudes para las que el metro resulta demasiado pequeño o demasiado grande, como son el caso de que el metro es muy pequeño para expresar la distancia de un lugar a otro, como por ejemplo Comitán-Tuxtla, ya que requiere una cifra demasiado grande y resulta demasiado grande para expresar el diámetro de una canica. Es lo que ocurre con todas las unidades del sistema. Múltiplos y submúltiplos de las unidades del sistema internacional. En el área de la ingeniería tenemos que manejar números pequeños o grandes. Para estos casos usaremos la tabla de equivalencias que a continuación les mostraré. Con esta tabla podemos manejar los casos antes mencionados. Un ejemplo, tenemos esta cantidad en metros, que lo podemos convertir a micrómetros. Un micrómetro equivale a 10 a la menos 6. Esto significa que podemos manejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto nos da un micrómetro. Otro ejemplo, tenemos esta cantidad que lo podemos manejar a mega. El mega significa que tiene a las 10 a las 6. ¿Qué significa? Que podemos manejar el número del punto decimal 6 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nos queda 750 megámetros. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar lo que es error de medición. Para ello, lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué es error. En términos sencillos, error es algo equivocado o descartado.
Puede ser una acción, un concepto o una cosa que se hizo erróneamente. En física lo conocemos como la diferencia de un valor calculado y un valor real. En otro punto, nos debemos de preguntar qué es medir. Y nos dice que es establecer la longitud, volumen, fuerza, capacidad u otra magnitud. En otros términos, el error de medición se divide por error absoluto y error relativo. Nos dice que en error absoluto es la diferencia entre el valor leído y el valor convencional verdadero. Y el error relativo es el error absoluto entre el valor convencional verdadero. En términos matemáticos, nos dice que error relativo es igual a error absoluto entre el valor convencional. Vamos a explicar un ejercicio en el cual vamos a hablar de error absoluto. Nos dice que el error absoluto es igual a las barras del valor absoluto, que es valor exacto menos el valor aproximado. Esto quiere decir que el valor aproximado es igual a 58 metros y el valor exacto es de 60 metros. Vamos a hacer una medición de parcela. El 58 metros es un aproximado y vamos a Hacienda y nos dicen que el valor exacto es de 60 metros. Por lo cual la fórmula es de error absoluto con sus barras es 60 metros menos 58 metros. Esto da a igual a 2 metros. Esto es para sacar el error absoluto. Y el error relativo es igual a 2 metros, que es el error absoluto, entre 60 metros, que es el error exacto, por 100. ¿Por qué por 100? Para sacarlo el porcentaje debemos de multiplicar para obtener el resultado en porcentaje, que esto quiere decir que nos va a dar a 2 entre 60 es igual a 0.033 por 100 es igual a 3.33%. Esto fue una breve explicación de qué es el error de medición. En este apartado hablaremos de error, el cual se divide en dos, error sistemático y error aleatorio. Para empezar definiremos qué es error. Es algo equivocado o desacertado, puede ser una acción, un concepto o una cosa que no se realizó de manera correcta. Error sistemático se produce por una incorrecta manipulación del aparato de medida, es decir, cuando no sabemos la forma correcta y adecuada de medir o porque el propio aparato de medición no funciona correctamente. A continuación les enseñaré un pequeño ejemplo. Este es un multímetro, el cual nos sirve para medir voltaje, amperaje, resistencias. Como podemos ver, tiene un error sistemático debido a que en su pantalla nos muestra 6 volts, el cual todavía no está conectado a ningún contacto. Esto quiere decir que si lo conectamos a un contacto, nos va a marcar un error de más 6.1 volts, el cual sería un error aleatorio. Llamaremos errores accidentales o aleatorios a los que varían en tamaño y signo cada vez que medimos. Sus causas son aleatorias, es decir, son errores que aparecen al azar, como puede ser el aparato estaba sucio o una corriente de aire alteró la medida. Como es imposible conocer el origen del error, es imposible evitarlo. Para minimizar sus efectos, las medidas se repiten varias veces.
Aquí tenemos un error aleatorio, debido a que, como pueden ver, tengo 3 dados de 15 milímetros cada uno, y esta es una tuerca de 15 milímetros al igual. Bueno, en el primer dado, si se dan cuenta, tenemos una holgura sumamente amplia a comparación del segundo, que hay una holgura también, y en este hay una holgura sumamente menor a los dos anteriores. Bien, esto se debe, puede ser, al uso o a la fabricación de la misma, ya que debido a que los 3 dados son de diferentes marcas. Bueno, a continuación, este es otro ejemplo de medición. Aquí tengo 4 objetos para medir, que es un metro, una regla de 30 centímetros metálica, un transportador con una pequeña gradación en la parte inferior y una regla de 50 centímetros. Bueno, con esto, si colocamos el transportador encima de la regla de 50 centímetros, si nos podemos percatar, no es una medida exactamente igual con la regla de 50 centímetros. Bueno, como se comentaba en lo que es el error aleatorio, como no tenemos control para conocer el origen del error, es imposible evitarlo. Para esto, si realizamos una medida, tenemos que realizarlo varias veces, ya sea con diferentes aparatos, podría ser en este caso con los 3 diferentes tipos de mediciones que tenemos acá. Para esto también tenemos una fórmula. Bueno, con podemos sacar lo que es el valor medio o la media. La fórmula es la que ven en pantalla. Bueno, que nos dice valor medio, que es igual a la suma de todos los valores dividida por el número de medidas.